¿Qué tan normalizado está el tema de feminicidio en la actualidad que, lejos de preocuparnos o alarmarnos, nos envolvemos tan fácilmente en las marañas que crean los medios de comunicación? Hoy en Psicocenter hablaremos sobre un tema bastante sensible. Le suplicamos al espectador respeto por el tema que abordaremos. De antemano, pedimos una disculpa por las imágenes que verás en este video. Lamentamos dañar tu integridad. Sucede que el feminicidio tiene rostro de mujer, y aunque intentaremos que no se pueda observar ningún rostro de las víctimas por respeto a ellas y a su familia, es importante que observes que esto existe, que es real, que estas chicas dejaron un dolor profundo en la familia de la que provienen y de sus seres más allegados. El feminicidio es un homicidio en el que un hombre asesina a una mujer, joven, anciana, niña o bebé, por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino, caracterizado dentro de los crímenes de odio. Lo femenino ha sido estigmatizado desde hace décadas en las que las mujeres se han visto envueltas en peligros constantes. Esto ha ocurrido siempre. La diferencia ahora es que tras el boom feminista se han registrado miles y miles de casos en todo el mundo, de los cuales más de la mitad aún no se han resuelto. Quisimos abordar este tema por el recién escándalo del que seguro ya escuchaste hablar, el monstruo de Ecatepec, Estado de México. Y es que es altamente preocupante que un caso en el que una entrevista fue colada a las redes sociales sea el motivo de que las autoridades se vean forzadas a emplear sus recursos para buscar soluciones, puesto que el estado de Ecatepec se encuentra en alerta de género desde hace muchísimo tiempo. Según cifras, más de 1,500 casos se han reportado este último año en este estado, por lo que estas 10 chicas que el sujeto asegura haber matado no son las únicas. Existen otros casos y a esos no se les ha dado ni la cobertura necesaria ni mucho menos el esmero de buscar y capturar a los responsables. Aclaro que no hago menos a estas chicas que lamentablemente hoy ya no están entre nosotras, ni que yo crea que es una pérdida de tiempo hablar de 10 cuando hay 1,490 más. No me refiero a eso. Esta aclaración es necesaria, ya que por ningún motivo pretendemos ofender a los familiares de las chicas a las que este sujeto les arrebató la vida. Es cierto que tampoco podemos decir que entendemos perfectamente el dolor de sus familiares, porque eso debe ser un dolor tremendo que seguramente nadie le desea a ninguna persona. Nos referimos más bien a las autoridades, esas autoridades que se supone están para cuidarnos y protegernos y de las que a la fecha no hemos visto gran aporte. Esas autoridades que esperan tener una entrevista colada en los medios de comunicación para poder empezar a trabajar. Incluso, muchas hemos sido víctimas de acoso sexual por parte de una figura de autoridad policial. Es tan lamentable que por el simple hecho de ser mujer nosotras tengamos que vivir con miedo, en una angustia constante, pensando si el día de hoy regresaremos a casa o no, o si el día de mañana nuestros seres queridos estarán enloquecidos buscándonos o llorando inconsolablemente nuestra pérdida, después de haber encontrado a una hija, a una hermana, a una sobrina, a una prima, a una amiga muerta en condiciones aberrantes. Es necesario también que conozcas los peligros a los que por desgracia como mujer nos encontramos. Estos sujetos tienen motivaciones firmes y comunes. Entre las muchas que existen mencionaremos algunas. Según Diana Russell, algunas de las motivaciones principales para estos asesinatos son la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer, y la concepción de las mujeres como posesión. Estas variables se transmiten culturalmente y favorecen la violencia de los hombres hacia las mujeres. Irónicamente, casi siempre son las mismas mujeres quienes inculcan estos terribles valores a sus hijos varones, las mismas madres que educan a mujeres sumisas, abnegadas y víctimas latentes para estos sujetos. Debes conocer también que existen diferentes tipos de feminicidios, como si a los familiares les interesara encasillar el crimen de su ser querido. En fin, son los siguientes. 1. Íntimo y familiar. El feminicidio familiar es causado por un integrante de la familia de la víctima, un familiar allegado, abuelo, padre, hermano, primo, tío, etc. Por el contrario, el feminicidio íntimo es cometido por una pareja sentimental. No importa la situación legal en la que se encuentren. Estos son los más frecuentes y lamentablemente el consumo de alcohol, drogas y sustancias alucinógenas están estrechamente relacionados. 2. Lesbicidio. ¿Sabías que el ser homosexual también pone en riesgo a una mujer? Como ejemplo de las leyes absurdas en las que muchas personas son gobernadas, en la Francia del siglo XVII se aprobó una ley en la que las mujeres se les debía amputar una extremidad las 2 primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que la
tercera debían ser quemadas. Muchos pensarán, pero ya no estamos en esos tiempos. Eso afortunadamente es verdad, pero en la actualidad los crímenes contra mujeres homosexuales son violaciones correctivas que consisten en violar a una chica lesbiana con el estúpido fin de hacer que se comporte como si no fuera homosexual o como un castigo por sus preferencias sexuales. Y dado por sentado que la homosexualidad no es una enfermedad y que no es algo que se pueda quitar o no, y que no existe método alguno que pueda hacer que esto suceda, los sujetos recurren a lo que ellos llaman darle final al problema, o sea, asesinar a las chicas en cuestión. 3. Feminicidio racial. Para variar, existe este tipo de feminicidio, en el que además del supuesto delito por ser mujer, se le suma un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional. En este tipo de asesinato, el racismo no solo influye en la composición del crimen, sino también en que el hecho de que la víctima sea de una etnia menos valorada socialmente puede inferir en la resolución del caso, en el proceso legal y en la imagen que los medios dan a la fallecida. 4. Feminicidio en serie. En este tipo de crimen, el asesino mata a más de una mujer. Casi siempre se produce por asfixia o por un traumatismo craneal, o como lo vivimos recientemente con el sujeto ahora famoso de Ecatepec con un artefacto punzocortante. De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, de 2 a 6 feminicidios se practican al día. 90% se queda en la impunidad. Un feminicidio no es un crimen cualquiera, un feminicida no es un criminal cualquiera. Revisemos entonces el perfil psicológico del feminicida. Julio Cabrales Nevares, psicólogo y criminalista, explica que hay 4 tipos de feminicidas: el neurótico, el perverso psicópata, el perverso sociópata y el psicótico. Es el asesino esporádico, ordinario, que jamás pensó que algún día sería orillado a tal situación, puesto que su conciencia moral simplemente le tiene prohibido matar. Además, está consciente de que, por hacerlo, esto le traería consecuencias psicológicas y legales no muy placenteras. Es decir, goza de un buen juicio de la realidad, sabe perfectamente diferenciar entre lo bueno y lo malo. El segundo, el perverso psicópata, lo califica como el tipo de asesino serial que comete por lo menos 3 asesinatos para identificarlo como tal, y cuando es arrestado antes suele clasificarse entre los asesinos corrientes, es decir, aunque cumple el perfil psicológico del asesino en serie, un solo asesinato lógicamente no lo colocaría en tal categoría. El perverso sociópata, de acuerdo al experto, es aquel que suele ser el asesino que para lograr su cometido no duda en actuar en grupo, aunque puede también actuar en solitario. Su sociopatía se refiere a su desadaptación y al desafío de las normas. Este tipo de asesino es inteligente, pero no tanto como el anterior, y puede experimentar sentimientos de culpa, que calla con agresión e ingesta de sustancias como alcohol y drogas. Un individuo con una estructura psicótica en realidad suele pasar por una persona normal, con la diferencia de que cuando se encuentra en una situación estresante puede tener un brote psicótico, experimentando delirios y alucinaciones, con la consecuente pérdida del juicio correcto de la realidad, explica el experto sobre el psicótico. Los consejos de las abuelas, aunque para algunos obsoletos, en estos tiempos realmente funcionan, y más si nos enfrentamos a situaciones como es chica, mujer, amiga. Si tienes que salir a algún sitio, asegúrate de informarle de ello por lo menos a una persona llegada a ti. No aceptes tragos o bebidas de desconocidos. Si notas alguna situación que a tu parecer sea alarmante, acércate a un lugar público, a un grupo de chicas o mujeres adultas. Hagamos uso de la tecnología como una herramienta de seguridad. Varios celulares cuentan con aplicaciones de pánico, que consisten básicamente en agregar contactos a un vínculo que se activará presionando una sola tecla de tu móvil. Inmediatamente, aunque tú no lo hayas programado así, esta aplicación activará tu ubicación exacta, además de que la cámara frontal y lateral se activarán tomando foto y video al momento. No se trata de generar pánico entre nosotras las mujeres, sino de estar informadas de la situación real del país en el que vivimos, de saber que no deberíamos, pero tenemos que cuidarnos. En próximos videos abordaremos más a detalle el caso particular del monstruo de Ecatepec. Esperamos este video haya sido de tu agrado y la información útil. Si te gustó, recuerda activar la campanita de notificaciones. Esto te avisará cada que subamos un nuevo video. Regálanos dedito arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias a ti, cada vez somos más. Gracias infinitas por tu visita. No olvides dejarnos tus comentarios. Hasta entonces, chao.